Hola mis amantes de la química y estudiantes de diferentes ramas que miran química. Ahora vamos a desarrollar lo que es la nomenclatura común y la derivada para los alquenos. Al igual que los alcanos, la nomenclatura común de alquenos tiene también su limitante, ¿verdad? Si se recuerdan, en el primer video que tiene el canal puedes verlo si no lo has visto. Y ahí se dice de que la nomenclatura común para alcanos no puede realizarse si no tiene una estructura conocida o definida. Pues resulta ser también que en la nomenclatura de los alquenos, en la común, no tiene un nombre si la estructura no es conocida también en el sistema común de alquenos. Pero sí se puede hacer estricta común. La estricta común lo que hay que hacer es aprenderse cómo se nombra un alqueno en sistema IUPAC, y recordemos que la estricta común está basada en el sistema de la IUPAC. Por lo tanto, para manejar bien la estricta común, recuérdense que tienen que ver el video que va a ser subido de lo que es la nomenclatura IUPAC para alquenos, porque es las mismas condiciones para la estricta común, con la característica de que si se cambia la numeración por el alfabeto griego. Recuerden, siempre hay que buscar el alfabeto griego porque se va a estar utilizando en varias familias para nombrar. Muy bien, la familia de los alquenos, bueno, como normalmente siempre te dicen en clase, que esta es su fórmula, CnH2n, su fórmula condensada. Los alquenos son todas aquellas moléculas que tienen un doble o más de un doble enlace en su estructura. Entonces, cuando nosotros miremos que existan esta característica, un doble enlace o más de uno, estamos frente a un alqueno. Entonces, ¿cómo se nombran los alquenos? Tienes que aprenderte, como decíamos en el primer video, los alcanos al menos hasta el de 20 carbonos. Si te aprendes los alcanos, todas las demás formas de nomenclatura de las demás familias orgánicas va a ser mucho más fácil, porque todas tienen interrelación contra la nomenclatura de los alcanos. Ahora bien, veamos acá. Para que veamos ese efecto, la regla nos dice, si yo agarro un alcano, digamos octano, si es un alqueno o la cadena ha sido convertida en alqueno, deberemos quitar la terminación ano y sustituirla por la terminología o terminación eno. Por lo tanto, octano, octeno. Quiere decir que todos los alcanos que nos podemos, todos van a ser nombrados. Si el alcano, lógicamente, tiene estructura conocida en común, el alqueno también va a tener estructura. Quiere decir que el isopropano, isobutano, todas pueden tener. Claro que hay estructuras que no pueden tener un doble enlace porque la estructura de él no lo va a permitir. Como por ejemplo la neo. La neo, debido a que está rodeado de 4 carbonos, no se puede, porque para poder formar un doble enlace debe desaparecer uno de ellos. Por lo tanto, es una de las estructuras que no se puede. Otra estructura que no se le conoce también diseño definido como para ser nombrada en sistema común es a la SEC. También no tiene un sistema de nomenclatura común. Ahora bien, la regla también se basa en lo siguiente.
El primer alqueno de la serie no es de un carbono, porque no puedes tener un doble enlace carbono-hidrógeno. Entonces el primero de la serie es el de dos carbonos. Si recordamos el nombre, él se llama etano. Quitamos la terminación ano y le ponemos eno. Ahora bien, también la nomenclatura común te dice que las estructuras de gran cadena, su nombre en común lo tendrán sí y solo sí la insaturación que está en la punta. ¿A qué se refiere? En el caso de este, donde quiera que lo ponga, estaría en la punta del compuesto. Pero en la situación de este no. Porque si este doble enlace que está acá, yo lo coloco acá, no va a estar en la punta del compuesto. O sea que cuando nos dice eso nos está refiriendo que debe estar contra el último carbono, ya sea a la derecha o a la izquierda, no importa de qué lado. Pero el doble enlace debe de estar en la terminación o en el inicio del compuesto. No puede estar céntrico, porque entonces no es el sistema de nomenclatura común, no te lo permite, porque no es una estructura definida. Por lo tanto, quiere decir que si este tuviera el doble enlace aquí, no tiene nombre en común. En común, pero sí tendría en estricta común. Entonces venimos y decimos, como es el de 3 carbonos, alcano, propano. Muy bien. Convirtámoslo entonces, como está el doble enlace, quito la terminación ano y pongo eno, propeno. 2, 4. Alcano de 4, butano. Convirtámoslo. Quitamos la terminación ano y ponemos eno, buteno. Ahora veamos en este caso. En este caso el compuesto tiene un esqueleto definido. Si yo me lo imagino con hidrógenos acá, veo que tiene la estructura iso. Por lo tanto es permitida. Entonces significa que este va a ser iso. Veo que tiene 2, 4 carbonos. Hubiera sido iso butano. Quiere decir que lo convierto en alqueno, quito ano y pongo eno, iso buteno. Cuando veo esta estructura así, resulta ser que vengo y yo digo, bueno, la estructura no tiene nombre, entonces es sistema común. Pero resulta ser que el sistema común tiene la situación de que ya tiene o existen definidos los nombres de muchos de estos compuestos como nombres genéricos, los cuales en su mayoría fueron asignados por la persona que lo descubrió. Y estos también deben de tener un nombre que uno se aprende de memoria. Tal es el caso de la serie, ¿va?, que se llama eteno, pero también tiene un seudónimo natural puesto que se llama etileno. El tercero de la serie también tiene uno, porque tiene 3 carbonos más. A este también se le conoce como propileno. En el caso de este, él no tiene nomenclatura común, debería tener estricta común, pero resulta ser que este compuesto también tiene un nombre específico, el cual se le fue asignado, y a este compuesto es al que se le conoce como isopreno. O sea que a pesar de que no tiene un nombre que se le pueda generar por las reglas de la común, pero sí tiene un nombre que se le ha sido asignado por el descubridor,
o por un registro que se le generó. Entonces estas estructuras así sí hay que aprendérselas. Ahora bien, existe la situación que lo que mencionábamos de que el doble enlace debe estar en la punta, pero ¿qué sucede? En el caso de las estructuras ISO, que nosotros sabemos que ellas se pueden alargar. ¿A qué me refiero? A que la cadena puede seguir hasta acá. Recuérdense que podemos llegar a 6 carbonos. 3, 4, 5, 6. Entonces la pregunta es, ¿a dónde deberá estar el doble enlace entonces? Bueno, resulta ser que el doble enlace lo que hace es que se mueve en la misma cadena. Si yo adiciono un carbono más, el doble enlace deberá estar aquí para decir que es ISO. Si adiciono el último carbono para tener los 6, el doble enlace deberá estar aquí para poder decir que es ISO. De lo contrario, si está en otro puesto, yo no puedo decir que es el ISO correspondiente. Tiene que estar en la punta de la cadena que se va alargando en la estructura ISO. De lo contrario, no se podría nombrar. Ahora bien, quiere decir que el sistema de nomenclatura común de los alquenos no es muy complicado. Es al igual que los alcanos, de pocas reglas y de pocos requisitos, porque tiene bastantes restricciones. Vamos a sacar ahora lo que es la nomenclatura derivada. Muchos docentes no enseñan este tipo de nomenclatura a veces para los alquenos porque hay mucha a veces tendencia a confusión por la situación como es este tipo de nomenclatura. Vamos a aclarar de que aquí nos van a aparecer dos tipos nuevos de radicales aparte de los que ya nos aprendimos de los alcanos. Uno es el radical que se genera por el alqueno primero de la serie y el otro es el que nos genera el propeno. Tenemos una pequeña situación con este, y ya la vamos a ver. Enfoquemos primero este. Resulta ser de que este radical puede tener varios nombres. Uno de ellos es etenil. Recordemos la regla. Quitamos la O y ponemos il. Esta es la regla para los radicales. Recordemos butano, butil. Allá quitamos todo ano. Propano, propil. Acá no podemos hacer ese tipo de sistema porque si quitamos toda la terminación te sonará como que es alcano. Eteno, etil. Estás diciendo que es alcano. Entonces en los alquenos lo que se hace, al igual que los alquinos, cuando vean estemos en alquinos, es que solo vamos a cambiar la última letra, nada más la O, por il. En los alcanos cambiamos toda la terminación, pues acá solo vamos a cambiar la O. Entonces, eteno, etenil. Pero resulta ser que este tiene también un seudónimo dado como radical y es conocido como vinil. Resulta ser que al alqueno, así como está ahí, también se le conoce como vinilo. Es un nombre genérico que le fue colocado a ese alqueno. Ese es un nombre de regla que hay que memorizárselo porque a veces los textos solo lo mencionan o lo emplean como radical. Entonces, lo veamos así, se puede usar de las dos formas, etenil o vinil. Pero ¿qué ocurre con el alquino? Perdón, el alqueno de 3 átomos de carbono. La situación de este señor surge en lo siguiente.
que él puede tener dos diseños diferentes. Y uno puede ser este y el otro este. O sea, ¿qué significa? Puede estar unido por el carbono que tiene el doble enlace o puede estar unido por el extremo que no posee el doble enlace. Es una situación que tiene este alqueno. Debido a esa situación, se le fue asignado un nombre específico a cada uno de estos radicales. Así fue como la IUPAC le definió que cuando está unido por el carbono que tiene el doble enlace, sí podemos usar el nombre que deriva del alqueno de donde él viene, ¿va? Propeno, propenil. Pero dijeron, cuando él esté unido por el extremo contrario donde está la insaturación, no podremos usar el nombre del alqueno de donde proviene. Así fue como vinieron ellos y le nombraron alilo. ¿Sí? Alilo. Por eso es que algunos textos a veces solo dicen alil, pero se puede usar toda la palabra alilo. El eje radical alilo. Por lo tanto, ya tenemos dos radicales nuevos que se nos van a unir al sistema de nomenclatura IUPAC, pero que también los podemos usar en la nomenclatura derivada. Veamos acá. ¿Cómo dice la nomenclatura estudio derivada? Dice, si se recuerdan en los alcanos nos decía que seleccionáramos el carbono más ramificado. Aquí la restricción es que tendremos que seleccionar a los dos carbonos que poseen la insaturación. ¿Sí? Y si hubiera más de una insaturación, se utilizará aquel que posea la mayor cantidad de radicales unidos a los dos carbonos que poseen el doble enlace. Veamos cómo es eso. Si yo seleccionara estos, los dos carbonos que poseen el doble enlace, son estos dos. Por lo tanto, todo lo que esté unido a esos dos carbonos son radicales, toda vez y cuando no sea hidrógeno. Y yo solo veo que al escoger acá, este no tiene nada diferente de hidrógeno acá. Pero acá sí queda todo eso. Tiene uno. Pero ¿qué ocurre si nosotros venimos y seleccionamos estos dos carbonos como la base central? Este no tiene nada unido. Pero ese sí tiene dos. Tiene este y tiene este. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Seleccionamos al más ramificado. Ya lo tenemos seleccionado. Ahora la regla que te dice que vas a verificar todos los radicales unidos a los dos carbonos que poseen la insaturación. Si estos carbonos tienen radicales no conocidos en sistema común, también la nomenclatura derivada no se puede realizar. Veamos, estos no tienen nada. No quiere decir que por ello no tienen derivadas, sí tienen derivadas. Solo toman el nombre, dice, de la cadena central. Y la cadena central en la nomenclatura derivada puede tener dos nombres: vinilo o eteno. Tiene dos nombres la cadena central. Entonces quiere decir que revisemos nosotros. Este es conocido en común, este es conocido en común, estos dos también son conocidos en común. Estos dos son conocidos en común. Por lo tanto, todos los compuestos tienen nomenclatura derivada. Si se recuerdan, en la nomenclatura de los alcanos decía que se dan los radicales en orden alfabético. Algunos textos acá, para evitar el enredo que se genera cuando tenés radicales acá diferentes, algunos textos te dicen que aparte de que ordenecen en forma alfabética, hay textos que te mencionan que primero dejen orden alfabético los de un extremo y después los del otro.
Es una forma de evitar la confusión de que en qué carbono voy a poner qué cosa. Porque si solo estuviera el cloro aquí y yo lo menciono en el nombre, yo no sé dónde estaría ubicado. Entonces esa es una alternativa que te dan para poder ubicar cuando hay radicales diferentes en la estructura. Así saber en qué carbono está cada uno. Muy bien. Quiere decir que si ordenáramos los radicales, sería metil porque viene del metano. Alcano de 2, etano. Entonces, etil. Alcano de 1, metano, metil, pero hay 2. Prefijo griego, di, metil. ¿Y qué dice la regla? Ah, nos dice que ponemos coma, ¿verdad? Y que pongamos el nombre de la cadena seleccionada. Vinilo. En el caso de este, ¿cómo sería? Aquí este puede tomar dos nombres. ¿Por qué? Porque este viene del metano, que en este caso sería metil, pero este viene del alqueno. Por lo tanto, o lo usamos como etenil o lo usamos como vinil. El que tenga dos nombres nos da una facilidad a veces también en el sistema UPAC, porque ya cuando tenemos el enredo de que hay que organizar por nombres, si hay muchos compuestos con E, puedes hacer que este suene a vinil y te facilitará el trabajo para ordenarlo a la hora de escribirlos. Por lo tanto, en este caso, lo voy a ocupar como vinil. Si lo ocupo como vinil, lógicamente el metil va a ir antes y él va a ir después. Pero si lo ocupara como etenil, la E va antes de la M, por lo tanto él va a ir antes y aquel va a ir después. Quiere decir que aquí lo voy a escribir yo, metil, vinil, eteno o vinilo, como yo le quiera decir. En este caso lo nombré como eteno. ¿Sí? Esta es la forma en que se hace el sistema de nomenclatura derivada. Ahora bien, existen algunos compuestos que pueden generar problemas en lo que es la nomenclatura común. Y este caso, por ejemplo, voy a poner este compuesto y voy a modificar este. Tenemos esos dos esqueletos. La pregunta es cómo escribirlos, sus nombres. Resulta ser que también la nomenclatura de los alquenos tiene otra peculiaridad diferente. Cuando nosotros tenemos distribuciones en el carbono de un alcano en esta forma, no nos interesa la distribución espacial. Pero en este caso, sí. Entonces resulta ser que estos compuestos, debido a que no están escritos en una forma lineal, como sería este caso, sino que tienen una distribución angular, aparece un nuevo sistema de nomenclatura conocido
como el sistema cis trans. Cis significa en igual sentido, trans sentidos opuestos. ¿Qué significa eso? Aquí podemos aprendernos unos esqueletos que nos colaborarían en esta definición. Y aquí voy a poner el otro. Resulta ser de que la isomería, porque pertenece como a isomería, el sistema de nomenclatura cis-trans nos define acá la orientación espacial que tienen los elementos, moléculas, iones, lo que sea que tenga unido, los dos carbonos que poseen el doble enlace. La isomería o nomenclatura cis-trans nos restringe de la siguiente forma y dice: si un carbono posee la misma molécula unida, no existe isomería cis-trans. Aquí vemos un esqueleto que en este carbono, o sea, cuando él dice en el mismo carbono, se analiza cada carbono por separado. Aquí no se ven como uno solo que tiene el doble enlace, no, aquí se analizan por separado. Entonces resulta ser que yo analizo acá y veo que ¿qué significa eso? Que es la misma molécula unida a ese carbono, por lo tanto no existiría isomería cis-trans. Por consiguiente veo que este lado también tiene repetido su mismo radical. Es como que en vez de la yo escribiera acá un cloro y aquí también es el mismo y están en el mismo carbono, entonces eso no permite y no habría isomería cis-trans. Tal sería el caso del siguiente esqueleto. Yo veo que aunque en este carbono están diferentes, pero resulta ser que acá es el mismo. Entonces por acá la regla te dice: si en al menos uno de ellos existe la misma molécula, no existe isomería cis-trans. Por lo tanto, acá el carbono tiene la misma. Uno de ellos, el otro no tiene repetido. Entonces, dado que por un carbono tiene la misma sustitución, no existe isomería cis-trans en ese esqueleto. En este esqueleto veo que todas las letras son diferentes. Aquí sí puede existir isomería cis-trans. También acá veo que son esqueletos diferentes. ¿Por qué? Porque si yo analizo por separado, alguien me puede decir: pero tiene letra B. Sí, pero no están en el mismo carbono. La regla te dice que se analiza carbono por separado. La B está en este y esta B en este. No tienen nada que ver entre ellas mismas. Entonces significa que cuando yo analizo veo que este con este no es el mismo. En este carbono se puede. Y cuando analizo el carbono al siguiente extremo veo que también A y B no es el mismo. También se puede. Quiere decir que un esqueleto de esta forma también puede tener isomería cis-trans. Y lo mismo veo acá, ¿ven? Este es AB, BA. No tienen el mismo. Ahora bien, lo que decíamos, cis en igual sentido. En este esqueleto no podríamos saber el sentido. ¿Por qué? Porque este no es este mismo, ni este es este. Son moléculas diferentes. Pero acá sí, ¿ve? Veo yo que este con este están en igual sentido hacia arriba, o podrían estar los dos hacia abajo, ¿ya? Tal es el caso si yo lo veo en B, los dos B están para abajo. Si lo analizo para A, los dos A están para arriba. Como están en igual sentido hacia arriba o igual sentido hacia abajo, un esqueleto de esta forma estaría en cis. Ahora veamos este esqueleto. Vemos que la A está hacia arriba en este carbono, pero en el adyacente está hacia abajo. O sea que están así, uno para arriba y otro para abajo. Están en contraposición. Quiere decir que este esqueleto
por estar en sentidos opuestos, esto es trans. Ahora bien, pero ¿cómo sé en qué momento esto va a estar en cis o en trans? Entonces para saber si está en cis o en trans, vamos a hacer un ejemplo, el cual nos va a ubicar mucho mejor cómo hacer la isomería cis-trans. Resulta ser que para poder nombrar estos dos que tengo acá, vamos a usar unas reglas de un señor llamado Cahn-Ingold Prelog. Y vamos a hacer ese ejemplo. Estos dos los voy a dejar escritos por acá en pequeño para que no se me olvide cuáles eran las estructuras a las cuales les vamos a hacer después, ya con las reglas de Cahn-Ingold Prelog, lo que es su nomenclatura real. El tener cis-trans nos facilita también hasta en el sistema de nomenclatura derivada, debido a que la nomenclatura derivada, como vimos, no puede generar lo que es un ordenamiento correcto, pero cuando ya se aplica el sistema cis-trans, ahí te facilita la situación de que en qué forma está la nomenclatura derivada, debido a que para cumplir la cis-trans deberán estar escritos en cierta posición. Vamos a ver, vamos a hacer el ejemplo. Voy a escribir los datos. Muy bien. Acá tenemos las estructuras que vamos a ocupar para comprender mejor la regla de Cahn-Ingold Prelog. Para ello también ustedes deberán tener a la mano su tabla periódica para que les facilite el trabajo. Porque recuérdense que es mentira que ustedes van a poderse de memoria todos los números atómicos, todos los pesos moleculares. Realmente, si un docente les está exigiendo que se aprendan eso, realmente el docente debería de reorientarse porque se ha equivocado, porque eso no es química, ¿verdad? Con el tiempo te vas a aprender algunos pesos moleculares, pero no vas a poderte aprender toda la tabla periódica. Ahora recuérdense que hay 3 tablas periódicas en realidad. La tabla periódica está definida no solo en una. Nosotros conocemos la tabla periódica normal, pero hay una tabla periódica de isótopos radiactivos y hay una de cristalografía. Entonces yo no puedo exigirte que te aprendas la tabla periódica porque es mentira. Tu tabla periódica es como un carnet que la debes de tener presente siempre, porque en más de alguna cosa que vas a realizar la vas a necesitar. Entonces resulta ser que Cahn-Ingold Prelog dice lo siguiente: para poder clasificar, dice, a un radical, nosotros vamos a identificar lo que está unido a él. O sea, ¿a quién? Es al carbono que está unido a la cadena principal. Viene Cahn-Ingold Prelog y dice, lo que está unido a él te definirá la categoría o prioridad que éste llevará. Pero si existieran, dice, 2 o más con la misma categoría que no permiten clasificarlo, se pasará al siguiente radical por definición. Después de hacer esto, les voy a poner un ejemplo de lo que él se está refiriendo con eso de pasar al siguiente radical en definición. Las líneas que ven acá significa que por ese punto está unido cada uno de ellos a la cadena principal. Cada uno de ellos está como radical en un compuesto que se está nombrando. Esta regla también te va a servir porque con esta se te hará mucho más fácil poder definir el sentido
cuando estés viendo lo que es estereoquímica, para poder decir si es destrógeno, lesbógeno, E o Z, como se utiliza actualmente. También te puede servir en las clasificaciones de algunos giros de los azúcares, o sea, los carbohidratos, que es otra familia. Pero esto es de gran batalla para lo que es la estereoquímica. Veamos y aprendamos esto porque resulta ser que por ley lo tenemos que usar en la nomenclatura de los alquenos. No solamente, oígase bien, no solamente en la nomenclatura común. Esto también se aplica por regla a la nomenclatura UPAC y a la nomenclatura derivada. O sea que aquí hay una situación que estas reglas las tenemos que aprender por ley. Veamos. Kahn y Gosprelot dice que clasifiquemos primero el elemento unido a la cadena. Este punto es un carbono, por lo tanto A tiene un carbono. B está unido por este punto, un carbono. C está unido por este carbono. Ahora bien, antes de seguir con los demás, vamos a ver la otra parte de lo que nos hace ver Kahn y Goff. Cuando él dice que lo clasifiquemos, dice que desglosemos lo que esté unido a él. ¿En qué forma? Él dice, si existe un doble enlace contra el carbono, voy a escribir tantas veces el elemento que aparezca en este puesto unido en forma sencilla al carbono seleccionado como el carbono unido a la cadena principal. Si existiera un triple enlace, voy a poner 3 veces dicho elemento, porque uno por cada enlace que tiene hacia el carbono al cual está unido. ¿Qué se refiere él? Veamos. Lo voy a hacer de abajo para arriba para que se entienda más rápido. Este carbono está unido al nitrógeno, pero yo veo que hay un triple enlace. Según la regla de Kahn y Gosprelot, significaría que tengo 3 nitrógenos unidos a él, por lo tanto vengo yo y hago lo siguiente. Pongo las 3 líneas y digo, como es un triple enlace, es un nitrógeno por cada enlace. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora bien, viene y pasa lo siguiente. Vengo y digo, quiere decir que en B, lo que yo veo acá es lo siguiente. Este hidrógeno que está aquí está unido directamente al carbono, por lo tanto lo voy a poner acá. Pero este doble enlace es contra el carbono, no es contra el hidrógeno. Ojo, hay que tener ese cuidado. Es contra el carbono. Quiere decir que hay un doble enlace, hay dos elementos de alguien. ¿De quién? Está unido al carbono, por lo tanto 2 carbonos. Este carbono es el de este punto. Yo veo que aquí hay un enlace doble, quiere decir que para ese lado está unido 2 veces contra el carbono que está usando este puesto. Y para acá abajo está unido contra esta esquina que también es un carbono, por lo tanto tiene 3. Recuérdense que no podemos tener más de 3 estructuras unidas a él. ¿Por qué? Porque la cuarta o cuarto enlace es esta línea. Ahora escribamos la estructura de D. Carbono. Tiene 2 hidrógenos. 1, 2. Y tiene un yodo. E. Tiene 2 oxígenos porque tiene un doble enlace contra el oxígeno. Y tiene un hidrógeno aquí abajo. F. Un doble enlace contra oxígeno. Quiere decir que en ese punto hay 2 oxígenos. Y tiene un enlace sencillo hacia este OH, que el que está como átomo enlazado es el oxígeno. Por lo tanto, otro oxígeno. Vamos a ver G. Carbono. Este está unido a 2 hidrógenos. 1, 2. Eso significa que un tercer enlace, el que hace falta, tiene que estar unido hacia esta molécula. El átomo enlazado como átomo central del NH2
es el nitrógeno, por lo tanto, esto está unido a un nitrógeno. H, carbono. Hay un enlace sencillo hacia el nitrógeno del NH2. Por lo tanto, voy a escribir un nitrógeno. Pero aquí veo un enlace doble, por lo tanto, hay dos átomos de ¿quién? Oxígeno. Por lo tanto, escribo un oxígeno en cada uno de ellos. Ahora bien, vámonos ahí. Y dice, carbono, hay un doble enlace contra el oxígeno. 1, 2. Y hay uno contra el carbono de esta molécula. 3. Ya tengo los esqueletos de las posibles estructuras. Ahora viene Cain Goffredo y dice, se seleccionará los elementos unidos a él, o sea, al carbono enlazado a la cadena, para clasificarlos. Veamos, veo carbono, veo hidrógeno, nitrógeno, yodo, oxígeno, nitrógeno ya está, oxígeno, carbono, ya todos han sido puestos. Y viene Cain Goffredo y te dice, la forma correcta de ordenar es que se hará en orden ya sea de peso atómico, pero de preferencia, sigamos la regla que él dice, en orden de número atómico, porque de todas formas el peso oscila con el número atómico. Llevará la prioridad, dice, como número 1 el de mayor número atómico y el último será el del menor número atómico. Esa misma regla vamos a aplicar cuando estemos ya nombrando. Por lo tanto, venimos y decimos, según la tabla periódica, ubicamos a cada uno de ellos. Por ejemplo, el carbono ocupa el puesto 6, el hidrógeno es el 1, el nitrógeno es el 7, yodo es 53 y el oxígeno es el 8. Quiere decir que así como lo tengo acá, yodo es mayor que oxígeno, oxígeno mayor que nitrógeno, nitrógeno es mayor que carbono y el último es el hidrógeno. Quiere decir que todas las moléculas que tengan yodo llevan la prioridad sobre todo. Este problema nos dice en su enunciado que escribamos de mayor a menor orden de prioridad. Quiere decir que voy a buscar a todos los que tengan yodo y ellos son primero. Y veo que solamente hay uno, por lo tanto, este va a ser el primero. Quiere decir que a la hora que yo comience a ordenar, comienzo diciendo, como es en orden decreciente, de mayor que. Ahora busquemos quién sigue. Los siguientes son los que tengan oxígeno, pero aquí tengo una situación. Este tiene oxígeno, este también y este. A todos les pongo 2 porque es el segundo clasificado. ¿Cómo voy a saber quién va a ir primero? Ah, viene Cain Goffredo te dice, cuando dos moléculas tengan un mismo elemento de prioridad, la prioridad estará basada en cuántas veces está mayor, o sea, cuando él dice mayor, se refiere a que hay mayor cantidad de átomos de ese elemento y ese llevará a la prioridad. Yo aquí veo 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos, pero este tiene 3. Significa que este, por tener más cantidad de oxígenos, él es el que sigue acá. Ahora bien, pero tenemos esta situación. Resulta ser que estos 3 tienen 2 oxígenos.
Quiere decir que por tener dos oxígenos no tenemos bien claro la forma de clasificar en ellos, pero resulta ser que cada uno de ellos tiene otro elemento más unido a él. Por lo tanto, viene Cain-Gold, dice, la prioridad estará basada siempre en él, no puedes clasificar a los demás antes de él. Pero que cuando tengan la misma cantidad del mismo elemento, te auxilies con lo que es el siguiente elemento unido al mismo carbono. Por lo tanto, hago de caso como que no existiera el oxígeno y analizo el otro. Hidrógeno, nitrógeno y carbono. Al venirme acá veo que hidrógeno es menor que carbono, por lo tanto, este puede ser el último. Pero también carbono es menor que nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno es más que carbono y carbono más que hidrógeno. Quiere decir que H es más que los otros dos. Entonces aquí va H mayor que carbono es más que hidrógeno, por lo tanto I es mayor que E. Miren, una forma bien práctica, ¿ves? Ahora voy a la siguiente letra. Veo que aquí hay carbonos y nitrógenos e hidrógenos sin clasificar. Pero según esto el nitrógeno es más, por lo tanto, este G tiene un nitrógeno. No me quedó bien escrito, lo voy a escribir mejor. Tiene un nitrógeno y este tiene 3. Quiere decir que hay dos compuestos que son o que cumplen con el tercer elemento. Pero si nos vamos a la regla, dice que el que tenga la mayor cantidad de este elemento es el prioritario. Veo que aquí hay 3, cuando acá solo hay 1, quiere decir que la prioridad la lleva C sobre G. Entonces C es mayor que G. Y nos quedan estos últimos dos. Como el elemento subsiguiente es carbono, pero veo que este tiene 3 y este solo 2, por las reglas significaría que este por tener 3 es más que este. Por lo tanto, A es mayor que B. Quiere decir que aquí A es mayor que B. Y ahí tenemos nuestro orden de prioridad. Ese mismo orden o esta misma forma es la que nosotros usaríamos para clasificar si un compuesto tiene orden de prioridad y en qué forma van a ir. Ahora bien, ¿a qué se refiere Canning-Gold cuando dice que si ninguno de los adyacentes cumpliese el requisito? Imaginémonos estos dos radicales unidos al carbono. Acá es un CH3 y aquí hubiera un doble enlace y aquí hay un CH3. ¿Ya lo ven? Pudiera ser mejor, para evitar mucho enredo lo voy a poner acá. Les voy a evitar mejor ahorita alguna confusión. Ajá. Y resulta ser que por acá tenés otro carbono que tiene así. Si intentamos desglosar lo que son estos dos radicales, vemos la siguiente situación. Este es el carbono unido a la cadena, por lo tanto lo escribo y ahora digo, tiene unido un carbono, tiene unido o está unido a otro carbono que es este y tiene este hidrógeno enlazado. Pero este resulta ser que está unido a este carbono, está unido a este y tiene este enlazado, el hidrógeno. Mejor lo voy a dejar aquí así, que aquí se hace H3.
Si vemos, los dos esqueletos son idénticos, no hay una variante. Entonces aquí es donde Canning dice, no existe una forma de clasificar en el primer carbono. Entonces viene él y te dice que pasas a intentar clasificar al siguiente carbono adyacente. Por lo tanto vengo y cojo el primero, pero veo que tiene la misma característica, no puedo clasificar por ese carbono. O sea que desprecias a este y te pasas al siguiente carbono en la cadena de radical. Pero por eso no puedo clasificar. Pero ¿qué ocurriría si tomo este? Le voy a borrar las cosas. Ahora analicemos este carbono. Tiene un hidrógeno unido y un doble enlace contra este carbono. Significa que tiene dos carbonos. Pero acá hay un doble enlace contra este. Quiere decir que hay dos carbonos. Y hay un enlace sencillo hacia otro carbono. ¿Ves? Quiere decir que ahora sí puedo decir quién tiene más prioridad. ¿Por qué? Porque este solo tiene dos carbonos. Cuando este tiene tres, quiere decir que este va sobre este. ¿Ves? A eso es que se refiere Canning cuando te dice que cuando no podés clasificar por el primer carbono unido, te pases al siguiente. Vas a buscar uno de los que estén unidos a este, o sea que has escogido como carbono central, que es el que está pegado a la cadena principal, para verificar si podés hacer o no ahí la distribución. Si dice Canning en ese no se pudiera, pasas al tercero y así sucesivamente hasta que queda descartado la posible alternativa de cómo clasificar. Muy bien, vámonos a ver la isomería cis-trans entonces. Muy bien, cuando nosotros ya hemos aprendido las reglas de Canning-Gospel, se nos va a ser mucho más fácil poder aplicar este sistema de nomenclatura. Ahora bien, apliquémoslo. Resulta ser que cuando nosotros tenemos estructuras sencillas como está el caso de acá, que no son radicales muy complicados los que están unidos, no es necesario hacer la regla complicada de Canning-Gospel, pero sí podemos usar el principio que él da, que la prioridad la lleva el de mayor número atómico. Entonces, siempre teniendo en cuenta nuestra tabla periódica, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Entonces, vámonos a ver los elementos que tenemos. Lo analizamos por carbono, recuérdense, por carbono que tiene el doble enlace. Voy a analizar este carbono primero y después este. Yo veo que este carbono tiene un cloro y tiene un bromo. Si yo me voy a la tabla periódica, veo que el bromo es 35, pero el cloro es 17. Quiere decir que el que tiene mayor número atómico es el bromo. Por lo tanto, a él le voy a poner 1 y 2 al otro. Hago lo mismo al otro extremo y veo que ocurre lo mismo. 35 y 17. Por lo tanto, vengo yo y coloco al de mayor número atómico como 1 y 2 al otro. ¿Cómo se hace la nomenclatura? Vas a seguir el orden tal y como lo dicen las reglas. En este caso vas a seguir las reglas de UPAC, vas a seguir las reglas de común, de derivada, la que vos vayas a hacer, pero se le anexa una palabra. En este caso, la nomenclatura común, dado que voy a usar cis-trans, me permite hacer lo siguiente. Mencionar los elementos unidos a él, usando el prefijo que denote cuántas veces están, en orden alfabético, B antes de C, dibromo, dicloro, eteno. No le pongo comas porque le como comas estaría en nomenclatura derivada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Para poder ya definir el nombre, viene uno y dice, comparo los dos que han sido apodados como uno, ¿en qué sentido están? Si están para arriba, los dos para abajo, o están en sentidos opuestos. Veo yo que los unos están en el mismo sentido, pero hacia abajo. Por lo tanto, a todo el nombre le pongo cis. Y en ese momento
ya está hecha la nomenclatura común para ese compuesto. Es el cis-dibromo-dicloroeteno. Vámonos a este. La nomenclatura, en el caso de este, no tiene nomenclatura común, pero sí estricta común. Y tiene nomenclatura derivada. Si nosotros intentáramos aplicar cualquiera de los sistemas de nomenclatura, tendríamos que saber primero también para poderle poner si es cis o es trans. Entonces en este caso hacemos el análisis a cada carbono. Analicemos este. Aquí no es necesario aplicar la regla grande. Basta con ver los elementos. El que está unido directamente es cloro y aquí directamente es carbono. Quiere decir que cloro ya sabemos que es 17, su número atómico, y carbono es 6. Por lo tanto lleva la prioridad, vamos a poner siempre con otro color, cloro sobre carbono. Ahora bien, si vemos este extremo, los dos son carbonos. Pero si lo analizamos por la regla de Canning-Goffredo, este es el enlace que tomaríamos. Y tiene 3 hidrógenos unidos. 1, 2, 3. Ve, así es como lo vemos. Este es el enlace que se le pone antes al carbono. Y veo que tiene unido 2 hidrógenos, pero tiene este enlace contra este carbono. ¿Ve? Aquí estoy aplicando la regla que hicimos anteriormente, Canning-Goffredo. Quiere decir que este tiene 3 hidrógenos, pero este solo 2 y tiene un elemento de más prioridad. Carbono. Carbono es de mayor número atómico que hidrógeno. Por lo tanto, lleva la prioridad el que está ramificado o sustituido. Quiere decir que este es 1 y este es 2. Al tener ya la ubicación de quiénes son los 1 y los 2, comparo la posición 1 con la 1 y la veo que no están ni hacia abajo ni hacia arriba los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, estas están en posición trans. Quiere decir que si yo diera su nombre en derivada, este es metil, cloro, etil y metil. Este va primero, este segundo y este de último. Quiere decir que hubiera quedado trans, cloro, etil, dimetil, eteno. Esa es la única situación. Entonces acá podemos ver lo que es el sistema de nomenclatura cis-trans. Este nos permite y es obligatorio podérselo porque tanto en nomenclatura común, derivada y UPAC tenemos que dar orientación espacial para los compuestos. Aquí hemos ejemplificado cómo estaremos realizando lo que es la nomenclatura tanto en UPAC como en común y derivada. Entonces, nos veremos en el siguiente video donde daremos lo que es la nomenclatura UPAC para los alquenos. Recuérdense suscribirse para estar recibiendo las notificaciones de los nuevos videos que se vayan subiendo de las reglas de nomenclatura. Recuérdense que también haremos reacciones, haremos síntesis y otras cosas más de orgánica. Suscríbanse para que reciban, como les digo, los avisos para todos los videos que se irán subiendo. Denle like, comparte y dejen correr si el video tiene anuncios para que puedan apoyar al canal. Así podremos estar desarrollando más y más videos de forma de aprender mucho mejor la química, tanto orgánica como general como analítica. Nos vemos en el próximo video.